empezar con la cátedra de Derecho Procesal Penal. Primero que nada, pues me voy a presentar. Soy el abogado Sami Hamdan, docente del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y de Enlace Latinoamericano de Universidades para la cátedra de Derecho Procesal Penal. Se trata de una materia sumamente importante, especialmente porque allí vamos a tratar todos los procedimientos especiales que fija el Código Orgánico Procesal Penal, además del procedimiento ordinario, los recursos, llámese recurso de revocación, de apelación de autos, recurso contra sentencia dictada en juicio oral, recurso de casación, recurso de revisión, pero además en el desarrollo de la cátedra vamos a ver las formas de oposición a la persecución penal, entiéndase las excepciones, las nulidades. Bueno, para empezar hoy, con relación a la cátedra, vamos a tratar el tema de la unidad número 1. Y sobre ese esquema tenemos necesariamente que tratar un tema principialista, los principios estructurales del modelo acusatorio, los principios rectores del proceso penal. Y ya luego, al final de la cátedra, en otra unidad, someramente trataremos también algunos aspectos que se asocian a los principios rectores, pero desde el punto de vista probatorio, que son los principios generales que rigen la prueba en el ámbito del proceso penal venezolano. Cuando hablamos del modelo acusatorio, pues tenemos que necesariamente ubicarnos en unos principios primarios, principios estructurales, que no pueden confundirse con los principios rectores del proceso penal. Y uno de los principios estructurales que tenemos que tratar es el principio acusatorio. ¿Qué significado tiene el principio acusatorio en el contexto del modelo acusatorio? Bueno, resulta que el principio acusatorio fija la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado. No, sino, por el contrario, ese principio exige la separación de funciones en esos ámbitos. En Venezuela, nosotros debemos fijar que la tarea investigativa y el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública corresponde ¿a quién? Al Ministerio Público. Y el fundamento de esa competencia o de esa facultad está en el artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, fijémonos cómo el Ministerio Público investiga y en caso de hallar suficientes elementos de convicción para que le permitan determinar a una persona como presunta autora o partícipe de un hecho punible, pues el Ministerio Público emitirá seguramente, luego de cumplido el acto de imputación, la acusación fiscal. Es decir, la tarea de investigación y de acusación corresponde al Ministerio Público. Y el acto de juzgamiento corresponde ¿a quién? Al Poder Judicial. Fundamento, artículo 49, numeral 4 de la Constitución. Entonces, fíjense cómo dos dependencias distintas del Estado cumplen esa tarea. No se produce la concentración funcional de tales labores en una sola dependencia, sino por el contrario, se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad.
De allí que el fiscal investiga y acusa y el juez juzga. Ese es un aspecto que debe tomarse en consideración a los efectos de considerar el principio acusatorio. Entonces, primer principio estructural del modelo acusatorio, el principio acusatorio. Segundo principio, el principio de defensa o de igualdad de armas frente a la acusación. Nosotros tenemos que tomar en consideración que así como en el contexto de un proceso penal, el fiscal tiene la obligación de presentar un escrito acusatorio cuando ha encontrado elementos suficientes para inculpar, para acusar al sujeto activo del delito. También debemos tener muy presente que a esa persona acusada le asisten un conjunto de derechos que están dispuestos en el 49 de la Constitución y en el 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, allí la Constitución le fija o dispone un conjunto de facultades y mecanismos procesales que le permitirán al investigado o acusado poder oponerse a la acusación que el fiscal en todo caso le está presentando. Sobre ese tema, pues, hay material en el aula y allí van a encontrar las láminas de ese material y van a ubicar allí aspectos asociados propios del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, entiéndase la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Allí en ese material van a encontrar el fundamento en un articulado de cada instrumento internacional que se asocia al tema propio del debido proceso y al derecho a la defensa que tiene en todo caso la persona que ha sido acusada y que además requiere, por favor, Delia, si puedes, Yusmila, si puedes cerrar el micrófono, le agradezco, por favor. Me están generando ruido, por favor. Micrófono de Delia y Yusmila. Por favor, cerrar los micrófonos. No me oye. Bueno, por favor, Delia, Yusmila, por favor, cerrar el micrófono. Cerrar el micrófono, por favor. Ok, gracias, muchas gracias. El artículo 21 de la Constitución fija o recoge ese principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación. Por favor, Yusmila, permítame hacer la clase y luego le doy el derecho de palabra. Le agradezco si puede cerrar el micrófono. Entonces, fíjense que el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación o el principio de igualdad de armas, nosotros lo encontramos también reconocido o fijado en el artículo 21 de nuestra Constitución, que señala que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Es un principio que está reconocido constitucionalmente. Y en consecuencia, en el marco del ejercicio de ese derecho a la igualdad, pues el imputado materializa el mismo a través de un conjunto de pedimentos que le habilitan el mismo artículo 49, numeral primero de la Constitución y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también un tercer principio estructural del modelo acusatorio, que es el principio del juez integral. Es un principio de altísima connotación ética y tiene que ver exactamente primero con que el juez que administra justicia debe ser un juez designado por el Estado venezolano, por el órgano competente, por el Poder Judicial. Y ese juez debe actuar con estricto apego a la legalidad. Entiendas aquí
desde el punto de vista de las exigencias constitucionales y de las exigencias que fija la misma ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código Orgánico Procesal Penal. Y su conducta debe ser absolutamente imparcial. Él no puede administrar justicia inclinándose de un lado y afectando al otro sin la objetividad que exige el desarrollo del juicio. De allí que esa imparcialidad está dispuesta constitucionalmente en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que en este momento Kenny, aquí en el aula, va a proceder a dar lectura para que todos podamos estar en cuenta del contenido de esos artículos. Aquí mismo en el aula, desde ahí lo pueden leer. ¿Ok? Por favor, Yusmila, trata de bajar, de cerrar el micrófono, que la bulla entra completa. Gracias, muchas gracias. Adelante. El ingreso a la carrera oficial. Perdón, si ustedes tienen la Constitución allí a la mano, ubiquen el artículo 255 y el artículo 256. Es importante que cada aspecto lo podamos fundamentar desde el punto de vista constitucional. Adelante. El ingreso a la carrera judicial y el acceso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad Ajá. y excelencia de los o las participantes. Y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces o juezas. Los jueces o juezas solo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley. Perfecto. La ley procederá a la profesionalización de los jueces o juezas y las universidades colaborarán en este propósito, organizando en los estudios universitarios de Derecho la especialización judicial correspondiente. Los jueces o juezas son personalmente responsables en los términos que determine la ley por error, retardo u omisiones injustificados por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevención en las incurrencias. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces nuestra compañera aquí, alumna presente en el aula, ha leído el artículo 255 y fijémonos que allí hablamos de la parcialidad, de la imparcialidad en la actuación judicial. Pero también el 256 fija allí unos aspectos propios de para garantizar la imparcialidad e independencia en el ejercicio de su función. Ustedes tienen que revisar en su casa, con relación a ese tema, el artículo 1 y el artículo 107 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué significado podría tener eso? Bueno, primero el artículo 1 exige que el juez, en el desarrollo de su labor, asuma sus funciones o la ejerce de manera imparcial. Y el artículo 107 del Código Orgánico Procesal Penal dispone el deber del juez en velar por la regularidad del proceso penal, en procura el ejercicio correcto de las facultades procesales que le otorga el mismo código, es decir, la buena fe, garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y no limitar las facultades de las partes siempre y cuando esas actuaciones de las partes estén en correspondencia con la Constitución y con el Código Orgánico Procesal. Esos son los tres principios estructurales que rigen el modelo acusatorio. Entonces lo repito: principio acusatorio,
principio de igualdad de armas o de igualdad de oportunidades de defensa frente a la acusación y el principio del juez integral. Ahora bien, nos salimos de los principios estructurales que, reitero, no pueden ser confundidos con los principios rectores del proceso. Mosca con eso, pendiente con eso para la evaluación, que por cierto es mañana. Mañana tenemos una evaluación. Ustedes tienen que revisar las 2 videoclases que están en el aula colgadas en la unidad 1. Les pregunto a Riviana y a Delia y a Yusmila, ¿las han revisado? Pregunto, ¿sí? Bueno, miren esas 2 videoclases, que si bien son de la corte anterior, son similares para el punto de las unidades, para los puntos de la unidad 1. Y es lo que va para el examen de mañana, que estará disponible desde las 12 de la medianoche, desde las 12:01 de hoy a la medianoche, hasta las 23:59 horas de mañana. Estará disponible. Bueno, ahora vamos a hablar de los principios rectores del modelo del proceso penal. Tenemos el primer principio, el principio de oralidad. La oralidad constituye una garantía de justicia. Cuando nosotros hablamos de la oralidad, encontramos el fundamento en el Código Orgánico. Pero antes del Código Orgánico, ustedes pueden pasearse, si quieren, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En la Declaración Universal van a encontrar el artículo 10. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, numeral primero. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo van a conseguir en el artículo 8. Pero además, dentro del material que está en el aula, en las láminas que yo publiqué allí en el aula como material de apoyo, tenemos el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal. Ahí está el proyecto de lo que representa el modelo acusatorio desde el año 1990 al 92 y que fue acogido por la mayoría de países de este lado del mundo a fin de fijar o de establecer el modelo acusatorio en las diversas naciones. Nosotros tenemos también la oralidad consagrada a nivel interno en nuestra Constitución. El artículo 257 de la Constitución nuestra establece: el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Fíjense cómo la oralidad entonces la encontramos constitucionalmente en el artículo 257 de la Constitución. Pero además nosotros ubicamos desde el punto de vista del mismo Código Orgánico Procesal Penal la oralidad consagrada en los artículos 14 y 321 del Código Orgánico Procesal Penal. El 14 se refiere exclusivamente a los juicios. Dice: el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme a las disposiciones de este código. Bueno, pero más allá de la audiencia de juicio oral, yo entiendo que allí el legislador lo que quiso señalar es que el proceso penal será oral, porque en las etapas anteriores al juicio, entiéndase, la fase preparatoria y la fase intermedia, se celebran audiencias que se acreditan a través de la oralidad, más allá de que la escritura resulta necesaria para el proceso. Pero todas las exposiciones tienen que ser a través de la palabra, a través de la voz. Tenemos también el principio de contradicción. Bueno, el principio de contradicción. ¿Para qué sirve el principio de contradicción? Bueno, la parte contra quien se promueva una prueba tiene el derecho ¿de qué? De conocerla para poder oponerse a la misma.
contrariarla. El principio de contradicción tiene vigencia en todas las fases del proceso, en todas las etapas del proceso. Cuando en la audiencia de presentación física de detenido, el defensor se opone a través de una nulidad o a través de una excepción de las del 28 del Código, pues él está oponiéndose a la teoría del caso que plantea el fiscal en ese caso. Es decir, está contrariando la postura fiscal. Allí se materializa la contradicción, igual en la fase intermedia, a través del uso de las excepciones o de las nulidades que se demandan en el desarrollo de la audiencia, en las oportunidades preclusivas que otorga el Código Orgánico Procesal Penal y en la fase de juicio también, por supuesto, a través del contradictorio, del interrogatorio del testigo, del contrainterrogatorio del testigo que ofrece el Ministerio Público. Fijémonos cómo la contradicción se materializa de manera clara en las diversas etapas del proceso. Igual la podemos ubicar desde el punto de vista enunciativo en el 14.3 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8.2 en numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, allí en la letra F de ese artículo 8, numeral 2, letra F, en el proyecto de reglas mínimas exactamente de Mallorca, que es el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal. Vean allí el artículo o la regla 29, numerales 1, 2 y 3. Es importante que ustedes revisen ese material que está publicado en la Constitución 49.1 y el mismo Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo 18 dispone de manera general: el proceso tendrá carácter contradictorio. Fíjense cómo lo dice. El proceso tendrá carácter contradictorio. No dice el juicio, el proceso. Es decir, todas las etapas del proceso, incluso antes de la preparatoria, tenemos la audiencia de presentación física de detenido. Para que le califiquen la flagrancia en esa audiencia, perfectamente puede generarse una incidencia en el marco de la contradicción. Y en las demás etapas del proceso ni hablar. ¿Ok? Entonces también debemos tener muy en cuenta eso. El 18, como norma general que consagra la contradicción como principio, y el artículo 339 que enuncia el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos por las partes ya en la fase de juicio oral. Tenemos otro principio, el tercer principio, que es el principio de inmediación. ¿Eso qué significa? Inmediación es la herramienta que impone al juez de juicio a que el mismo mantenga el mayor contacto visual en aras de apreciar las prácticas de las pruebas durante el desarrollo del debate oral, entiéndase en la fase de juicio oral y público. Sin embargo, más allá de la importancia que tiene este principio en la audiencia oral, en la audiencia de juicio oral, tenemos que hablar de que la inmediación, de acuerdo a un autor colombiano, el doctor Urbano Martínez, él habla y señala, mejor dicho, de que la inmediación en el proceso penal recoge 3 facetas. Yo estoy de acuerdo con ello, por la experiencia vivida. Yo fui 21 años fiscal del Ministerio Público y tengo 1 año y 6 meses de haber pedido mi jubilación. Ya no soy fiscal activo, sino fiscal jubilado, pero ejerzo el derecho penal y ahora estoy del lado contrario. En algunos casos me mantengo con el rol de acusador, asumiendo la representación de la víctima con poder especial penal, y me he visto en la obligación de presentar incluso acusaciones particulares propias. Pero resulta que a nivel del proceso penal, compréndase aquí, cualquier etapa del proceso se produce la inmediación en 3 fases. La inmediación alegatoria, la inmediación probatoria y la inmediación decisoria. Alegatoria, ¿por qué? Porque las partes formulan
alegatos y solicitudes durante el desarrollo de cualquier etapa. ¿Ante quién? Ante el juez. La inmediación probatoria, que implica la exhibición y práctica de la prueba en el desarrollo del juicio oral ante el juez. Y la inmediación decisoria, porque el juez está obligado a tomar la decisión, a dictar sentencia, sea condenatoria o absolutoria, luego de haber observado de manera continua el desarrollo del juicio oral y haber apreciado la práctica probatoria, que es lo que le va a permitir a él poder estimar o valorar cada una de las pruebas practicadas a los fines de ilustrar su decisión. He allí los puntos a tratar sobre esto. He allí los puntos a tratar sobre este tema del principio de la inmediación. Y ese principio de inmediación también lo podemos subsumir o ubicar dentro del artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Que fija allí que toda persona debe ser oída públicamente por un tribunal competente con las garantías correspondientes ante cualquier acusación penal que le sea formulada. Cuando dice ser oída públicamente con las garantías, ¿ante quién? Ante el juez. Es decir, el juez debe apreciar, en este caso, la exposición o el relato que ha hecho en todo caso la persona que rinde el testimonio. También tenemos el artículo 49.3 que fija que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad al proceso que está ventilado. Y en el código lo encontramos exactamente ese principio de inmediación en el artículo 16 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, al igual que en el artículo 315. ¿Y qué dice el artículo 16? Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Fijémonos cómo el código fija allí el principio de inmediación y exige en el artículo 315 la presencia ininterrumpida del juez y de las partes durante el desarrollo del juicio. Entramos con el principio de publicidad, que es el cuarto principio rector del proceso penal. ¿La publicidad para qué sirve? La presencia del público, ¿qué función cumple en el desarrollo de un juicio? Bueno, la presencia del público irradia o sirve para generar un ambiente de mayor control, tanto interno como externo, de la actividad judicial. No es lo mismo que un juez observe la práctica probatoria en un auditorio o en una sala de juicio cerrada y de prohibido ingreso para la gente, teniendo solo al fiscal, al defensor, al acusado, a tener que desarrollar el juicio en presencia o con la concurrencia del público. El público es un observador, es un ente controlador y eso influye en el comportamiento del juez en el acto de administración de justicia. Y es que la presencia del público no es una novedad. Desde la antigüedad, desde la época del método natural, en Grecia, en Roma, pues los juicios eran en las plazas públicas. Eso ofrecía mayor garantía para el desempeño imparcial y correcto del juez en el acto de administración de justicia. El principio de publicidad a nivel del código lo ubicamos en los artículos 15 y 316. Artículo 15 del código que dice que el juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley. Fíjese, entonces nosotros tenemos fase preparatoria, que es la fase de investigación.
En esa fase se pueden dar audiencias, sí, pero no de juicio. Audiencias para el ejercicio del control judicial sobre determinados actos que cualquiera de las partes pueda invocar como aspectos de violación del debido proceso y demás, para que el juez de control garantice el cumplimiento de la Constitución y la ley. Bueno, en ese tipo de procesos o en ese tipo de audiencias, pues la publicidad no tiene vigencia, porque las únicas audiencias públicas en el proceso penal venezolano son las audiencias de juicio oral y público, siempre y cuando la víctima no sea niña, niño o adolescente. Siempre y cuando no estén exceptuadas de la publicidad por el mismo Código Orgánico Procesal Penal por razones de pudor, de seguridad de Estado, de fórmula comercial que no pueda ser divulgada, entre otros aspectos de intimidad asociados al pudor que impiden que el juicio se pueda celebrar con presencia de público en la sala. Y el artículo 316 del mismo código fija con claridad que el debate será público por el tribunal y podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando resulte así necesario. ¿Y qué nos dice el artículo 316 del Código sobre la publicidad? Nos indica lo siguiente, que es importante revisar ese tema también. Aquí está, artículo 316. Vamos a buscarlo porque yo quiero que quede bien claro ese punto de la publicidad. De la publicidad. Aquí está. Fíjense, el debate será público. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él. Perturbe gravemente la seguridad del Estado o de la buena costumbre. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible. Declare un menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad o cualquier otra circunstancia que a criterio del juez perturbe el normal desarrollo del juicio. Entonces, cuando se produce en el marco de un juicio oral y público, alguna de estas circunstancias temporales, a lo mejor va a entrar a declarar un adolescente y se requiere la privacidad del juicio, pues mientras esté el adolescente, se saca al público de la audiencia y una vez que ese es el motivo que ha generado a la privacidad del juicio, pues retorna de nuevo la publicidad. Entramos al último principio, que es el principio de concentración y continuidad. ¿Quién de los que está aquí al frente mío, de los que están en el aula, los estoy viendo, Yumila, Riviana, Delia o el licenciado Eurípides, me puede señalar cuál es la finalidad de la concentración como principio? Entiendo que ya han oído la clase que está publicada en la unidad 1. ¿Qué pueden decirme al respecto? Así se equivoque, no importa, lo importante es dar una opinión. ¿Qué significado tiene la concentración? Delia. Profe, dice que ese es asegurar la perfección del juez, que se mantenga intacta para poder tomar una decisión. Es muy cierto. Es muy cierto. Especialmente eso ocurre en la fase de juicio oral y público. En la fase de juicio oral y público. Entonces imagínense un juicio en el que a mitad de camino se sustituye al juez. ¿Cómo el juez va a poder entrar a considerar o a evaluar las pruebas practicadas en las 10 primeras audiencias si entra un suplente a partir de la 11ª audiencia? O sea, ¿cómo puede hacer una valoración de las pruebas practicadas? Es sumamente complicado. Entonces, la concentración tiene que ver exactamente con que el código fija un tiempo hasta donde no resulta viable la continuación del juicio. Si a la 11ª audiencia el juicio
que se inició hoy no continúa, se tiene que interrumpir, porque se busca asegurar con eso la percepción del juez, que se mantenga intacta la memoria del juez en el desarrollo del mismo a los fines de poder tomar una decisión justa al final con una valoración racional de las pruebas prácticas. Eso ocurre únicamente, ese principio cobra vigencia exactamente en la fase de juicio oral y público. El artículo 17 señala: iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles. Ese artículo 318 tuvo una modificación, ya no son 15 días computados continuamente, fue reducido. Y eso está en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal que tuvo lugar. ¿En qué fecha? ¿En qué fecha fue la reforma, por favor? Si alguien me puede decir. 31. ¿En qué mes y en qué año tuvo vigencia la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal? Porque no me consta el teléfono. Es 20. ¿De qué año? Todavía no. Bueno, eso fue en septiembre del año 2021. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Se oye. Ok. Entonces, tenemos que el principio de concentración y continuidad lo encontramos en el artículo 17 y en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal. Me quedan 2 minutos para despedirme. Quiero agradecerle la presencia de ustedes el día de hoy. Delia, Riviana y Yusmila, y tengo allí a María Ángel Rodríguez. María Ángel Rodríguez. Nosotros procuremos salir bien en la evaluación del día de mañana. Es una prueba, la evaluación es objetiva. No evalúo yo, evalúa el mismo sistema, las respuestas correctas las detecta el mismo sistema de manera inteligente. De allí que es importante que estén al día con el material que deben estudiar para la actividad del examen de mañana. Es una sola oportunidad. Dura 60 minutos y estará disponible desde las 12:01 AM de mañana hasta las 23:59 horas. Queda por cuenta a ustedes elegir el tiempo o el momento adecuado. Quiero agradecer la presencia de ustedes en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y de Enlace Latinoamericano a Universidades, prestarles de manera honrosa, pues, como facilitador, la transmisión del conocimiento a los efectos de ilustrarlo de la mejor manera con el tema del derecho procesal penal. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.